La práctica. ¿Tienen alguna consulta? Hoy tenía pensado arrancar con un tema nuevo. Pero antes tengo una mala noticia. Mañana se me complica los horarios para tomar el parcial. Así que vamos a tener que pasarlo una semana más. Ya sé que se van a poner tristes. ¿Sería el miércoles o el jueves? El jueves 31. ¿Qué hay jueves 31? El parcial no lo puedo tomar mañana por un imprevisto de horario, si no voy a poder llegar a la facultad. Entonces tendría que pasarlo para el jueves 31. Uy, qué mal. En la facultad a las 19 horas presencial. Tendríamos un día, una semanita más para practicar. Igualmente hoy podemos empezar con tema nuevo y si hay alguna consulta la resolvemos. Y si quieren la semana que viene hacemos un repaso de algo. Yo ahora voy a avisar por el campus, pero si tienen el grupo de WhatsApp, avisen que mañana se pasa el parcial. Bueno, yo vi ahí que me mandaron consultas por mail, así que empezamos con el tema nuevo. No es muy largo. Lo vemos y después hacemos las consultas que me mandaron por mail. O si tienen alguna más. Bueno, el tema que sigue es complejidad algorítmica. Si por ahí tengo que hacer una pausa de 5 minutos, les aviso. Bueno, complejidad algorítmica. El fin de esto es poder comparar dos algoritmos sin ejecutarlos y ver en determinados casos, para un conjunto de datos, qué algoritmo va a ser mejor, cuál va a ser más rápido, cuál va a consumir menos recursos, cuál va a resolver esta problemática. Una forma sería ejecutar los dos algoritmos y ver cuál tarda menos. Pero esto se hace de manera teórica, es como una cota aproximada, es como para tener un número y poder calcular determinado algoritmo para determinado conjunto de datos, compararlo con otro y poder elegir sin tener que implementarlo y ejecutarlo. Porque muchas veces no tenemos esa posibilidad. Entonces vamos a hacer un método para poder sacar una función matemática que nos va a decir qué tan bueno es nuestro algoritmo comparado
con la función matemática de otro algoritmo que resuelve el mismo problema, nos vamos a poder dar cuenta qué tan lejos está uno de otro y poder elegir el que más nos convenga. Puede pasar que un algoritmo para un conjunto de datos tenga una mejor complejidad algorítmica que otro, y ese otro para otro conjunto de datos sea mejor que el primero. O sea, no es que hay una verdad verdadera que un algoritmo es mejor que otro. Puede pasar que la búsqueda secuencial notoriamente es más lenta que la búsqueda binaria, pero eso se da poco. Cuando hay algoritmos ya pensados y evolucionados, calcular la complejidad algorítmica nos puede determinar el ahorro de desarrollar un algoritmo. Cuando pensamos en qué tanto consume un algoritmo, puede ser que consuma o tiempo, cuánto tiempo tarda, o cuántos recursos. Para saber el tiempo que tarda un algoritmo, lo tengo que ejecutar. No siempre es posible y no es nuestro objetivo correrlo para evaluarlo. Y en cuanto a cantidad de recursos necesario para ejecutar ese algoritmo. Esto se llama la complejidad temporal y la complejidad espacial. Nuestra idea es, dado un algoritmo, a priori, sin ejecutarlo, tener una idea, una dimensión del tiempo que tarda. Muchas veces hay algoritmos donde la entrada es un dato y ese dato puede ser finito en cuanto sea una variable, un entero, un double, o puede tener un tamaño, una entrada, un vector, por ejemplo, ordenar un vector. Tomando en cuenta estos parámetros de entrada, vamos a poder hacer un método para calcular el orden de este algoritmo. Mientras el tamaño de la entrada sea más complejo, más grande, nosotros vamos a poder calcular la complejidad algorítmica de ese código. Supongamos que tenemos una función que ordena un vector y el vector tiene n elementos. Bueno, este algoritmo tiene un problema de n. Vamos a darle, digamos, el nombre a la cantidad del conjunto. Siempre se utiliza n como la determinación del tamaño. Si el n, que no es fijo, puede ser un n de 10, nos va a determinar un tiempo, una complejidad algorítmica. Entonces, la complejidad algorítmica va a terminar siendo una función. No sé, por ejemplo, n cuadrado. Entonces, si el vector, supongamos que tenemos una función que ordena y recibe un vector de n, la complejidad algorítmica vamos a decir que es n cuadrado de s. Y si la tenemos que comparar contra otro algoritmo de ordenamiento, que sea n cubo, podemos comparar que el ordenamiento de n cuadrado tiene una mejor performance que el de n cubo. Esa sería la idea básica de lo que tenemos que plantear hoy. Este tema no es el que lo vamos a completar 100%. Queremos ver un panorama, la estructura matemática básica, para poder solucionar casos sencillos. Decime, Alessio. Justo habíamos visto anterior en alguna vez pasada, tipo yo vi, que existe un teorema para viste los teoremas, las funciones del tipo divide y vencerás,
Esas Sí, poseen, de acuerdo con cierto teorema, una complejidad de, bueno, t igual 2 t sobre t de 2 sobre b más c, o era algo parecido. bien. Ese teorema es uno de los que vamos a ver. Es una de las formas fáciles, muy fáciles, de llegar a encontrar esta función matemática que estamos hablando. Estudiando el teorema, que es muy sencillo, podemos pasar del algoritmo a la complejidad algorítmica. Ese es un método. Ahora lo vamos a ver un poquito más. Hay otro método que es escribir la ecuación matemática, que es un poquito más complejo, pero también lo vamos a ver. Con un poquito de práctica y 2 o 3 trucos más de matemática, lo vamos a poder desarrollar. Entonces, la idea es, dado un algoritmo, poder a priori, de manera teórica, calcular una función matemática que me indique qué tan bueno es ese algoritmo para ese conjunto de datos. Y poder comparar con otra función, con otro código que resuelva lo mismo y ver qué me conviene utilizar o implementar. Esa es la idea de la clase de hoy. La verdad que la parte matemática es muy sencilla, así que no se preocupen. Es más cuestión de entender la lógica de cómo funciona esto y después un par de ejercicios para ejercitar e implementar y poder sacar esa función matemática. Al terminar el día, las funciones matemáticas, que son lo que representa el tiempo de demora de un algoritmo, se van a resumir en 5 o 6. Van a ver que la metodología es simplificar la función matemática para tener una idea de la complejidad algorítmica. Y siempre terminan convergiendo a 5 o 6 funciones. Entonces, si yo agarro el algoritmo 1 y la función más rápida, la 1, y el algoritmo 2 es la 3, después cuando voy repitiendo los ejercicios siempre converjo a esas mismas funciones matemáticas que me indican la complejidad de este algoritmo. Esa sería más o menos la idea de lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver ahora un poquito de definiciones para poder ir acotando esta idea y simplificando. Bien, cómo vamos a entender estas funciones son a través de determinados parámetros. Por ejemplo, los datos de entrada, el código que vamos a generar. Vamos a tener que tener este principio, dado un algoritmo y 2 máquinas, que cada una tarda su tiempo. Hay una constante que si relaciona un tiempo 1 con el tiempo 2, va a verificar que en otro algoritmo también pasa lo mismo. Entonces la idea de esto es que no dependa de la máquina que ejecuto. Yo si tengo mi problema, mi función, en la máquina 1, 2 o 3, y yo saco el orden de ese algoritmo, lo comparo con otro pedazo de código, otra función, y va a pasar la misma relación de demora o de diferencias de tiempo. Más allá de que la máquina 1 lo haga más rápido que la 2, en ambas máquinas, si el código 1 me da determinado orden mejor que el código 2, en la máquina 2 también va a pasar lo mismo. Esto es primordial porque si no, depende de la máquina que estamos ejecutando el algoritmo, nos cambia toda la teoría. Así que vamos a independizar la teoría de la máquina en que se está ejecutando. Esta función
que estamos buscando la vamos a llamar T de n, siendo n el tamaño de la entrada de datos. Ahora vamos a ver un par de ejemplos y esto va a ir tomando más sentido. Una de las cosas que vamos a considerar, yo por ejemplo, si quiero ordenar un vector, no es lo mismo ordenar un vector de 2 elementos, uno de 5 elementos y uno de 1.000.000 de elementos. Si yo quiero considerar este algoritmo y evaluar su complejidad algorítmica, lo puedo hacer en el mejor de los casos, en el peor de los casos o en el caso promedio. Ahora nos vamos a trabajar siempre con el peor de los casos, pensando que el algoritmo en su peor condición de entrada. Si yo tengo que ordenar un vector y el algoritmo para el caso de 2 elementos me da una complejidad muy buena, es muy difícil que eso yo lo aplique en la vida real después con 2 casos. No es una referencia válida. Ahora, si la referencia es en el peor caso, si el ordenamiento de un vector en el peor de los casos es que tenga n, que esté lleno. Entonces, si yo lo evalúo y el orden me da bueno para un vector en el caso n, o sea, el peor, este algoritmo se va a comportar bien también para un caso promedio. Lo importante acá es, dado un algoritmo, siempre va a pasar que hay un caso que le es desfavorable con respecto a otro. Hay que comparar todos los algoritmos, o en el mejor de los casos, o en el peor caso, o en el caso promedio. Pero compararlos en las mismas condiciones. Acá tenemos un ejemplo. La búsqueda secuencial. La búsqueda secuencial recibe un vector, que este vector tiene un tamaño n, que acá lo pasa. Justo este código está escrito en C++, pero en Java también podría funcionar. El tamaño del vector en Java lo puedo calcular desde el vector. Bien. Y el dato a buscar. Yo tengo que iterar por cada posición del vector para encontrar el dato. Y si está, devuelvo la posición. El peor de los casos de esto es que el dato a buscar esté ¿en qué posición? La última. En la última. El mejor de los casos En el primero. en el primero. Y un caso promedio en la mitad. Entonces, yo de esto puedo obtener el tamaño de la entrada, que es n, es el tamaño del vector. Y puedo obtener cuánto tarda en base al tamaño inicial, n, cuánto tarda para el peor caso, n, cuánto tarda para el mejor caso, 1, y el caso promedio, n sobre 2. Pero ya tenemos una idea de cómo interpretar la complejidad de este algoritmo. En el peor de los casos, T de n es todo el ciclo del vector n veces. En la práctica, nos interesa el peor caso. Siempre tomando el peor caso, vamos a poder comparar los algoritmos y después si tarda menos, o si es un algoritmo que normalmente
tarda mucho menos y excepcionalmente tarda el peor caso, hay otro tratamiento que lo vamos a hacer después. Pero en general los algoritmos en el peor caso te dan un orden en una complejidad algorítmica que lo caracteriza y podemos comparar. La idea es que nosotros podamos pasar de código a operaciones elementales, que sería como el tiempo mínimo donde vamos a partir esta operación. Por ejemplo, comparar es una operación elemental. Si yo agarro el mejor caso, tardo una operación elemental. Si yo agarro el peor caso, tardo n. Ese sería el n, que significa la cantidad de operaciones elementales que ejecuto. Cualquier operación elemental es una operación básica. Una asignación, una suma, cualquier operación básica. No se fijen tanto en el valor específico, si esto tarda 5, o si tarda 10, o si tarda 4. Lo que vamos a buscar acá es como un redondeo, una cota, para converger a estas funciones que habíamos hablado antes y determinar en forma general cuánto es el orden del algoritmo. Por más allá de que no sea exacto el valor, nos va a dar un nivel de complejidad y de demora para poder compararlo con otra. Si bien dos algoritmos después nos pueden dar la misma complejidad algorítmica, en el fino uno puede ser más rápido que el otro por este tema de ir redondeando y acotando para simplificar la lógica de buscar la complejidad algorítmica. Entonces, cada pedacito de código lo podemos pasar a una cantidad de operaciones elementales. La operación elemental en sí no mueve la aguja, digamos. El tema va a estar con el orden. Si se lleva una operación elemental no pasa nada, pero un for de una operación elemental sí va a pasar. O una recursividad, que también la vamos a ver, de operaciones elementales sí va a pasar. Bien, acá por ejemplo, yo tengo un bucle. Entonces, la operación elemental, yo quiero formar mi TDN, mi función. Tengo dos operaciones elementales. Al principio, después tengo un bucle de una operación elemental. Y acá termino haciendo esta ecuación. Divido, sumo y este polinomio lo simplifico y me queda que TDN es 3n más 3. Este código lo podemos pasar a una función matemática. Este sería como un paso intermedio a lo que estamos buscando. Acá nuevamente, si encontramos una bifurcación, el código tiene como dos caminos. O entra por acá o entra por acá. En el caso que estamos estudiando nosotros, siempre vamos a buscar el peor caso. Si yo tengo un if y acá tengo dos operaciones elementales y en el otro, en el else, tengo n, tomamos la rama, el camino del peor caso. Entonces, este lo descartamos y tomamos
el camino del for que tiene un n. Si yo acá lo sumo, tengo esta parte no cuenta y esta parte del for es una operación elemental por n. Entonces me da 5n, más 2 operaciones elementales del inicio. Entonces hay más el if comparativo. Entonces tengo t de n más 6 operaciones elementales. Y después lo voy a revisar, me parece que está mal, es 4. Bueno, no me acuerdo de la lectura por teclado. Pienso que es 1 igual. Bueno, igualmente esto, otra vez, lo más pesado acá, ¿qué pasa si n vale 1? Yo tengo un vector de 1. Esto me queda 5 más 6. El 5 y el 6 es muy comparable. Ahora, ¿qué pasa si yo le digo n es 1.000.000? Me queda 5 millones contra 5 millones 6. Esta parte, para n teniendo a grande, es despreciable. Por eso no tiene sentido estar en la polinomio matemático que tenemos que buscar exacto. Ya sé que esto es despreciable. Pero bueno, vamos avanzando. ¿Se va entendiendo la idea de cómo encontrar, a través de un código, mi expresión matemática que me determina el tiempo que va a tardar? Mazo, pero sí. Bien. La idea sí. Acá les dejo un par de ejercicios. Este es muy fácil. 2 operaciones elementales, una más, 3. Esta tiene un orden de 10 operaciones elementales. Y acá tenemos 2, donde hay una que son iguales. Acá tenemos la suma más la asignación, 2 operaciones elementales. Obviamente estos algoritmos son súper sencillos. Es para empezar a arrancar. En el parcial van a ser un poquito, perdón, en el final, este tema va al final, van a ser un poquito más complejos. Tampoco mucho más, Bueno, el paso 1, calculamos la ecuación exacta. Yo, por ejemplo, tengo esta 5n más 2. Esa sería la ecuación exacta del algoritmo. Pero nosotros no vamos a buscar la ecuación exacta. Vamos a buscar un polinomio para poder acotarlo, pero no va a ser el exacto. ¿Por qué es esto? Porque lo que me importa a mí es, de todo el polinomio, determinar cuál es el factor más grande, el más pesado, para un n tendiendo a grande. Vamos a empezar a estudiarlo y decir, che, de n cuadrado, n y n a la 0, ¿cuál de estos 3 factores crece más rápido? Todos estamos de acuerdo, n cuadrado. Al principio estoy entre 0 y 1, 2. La diferencia es poquita. Uno no ve que este término sea muy diferente de este término. Pero si yo pongo, no sé, n.000, n.000 al cuadrado ya nos da 1.000.000 contra 5.000. Ya es una gran diferencia. Entonces, mientras n sea más grande, y siempre estoy dando el peor caso, este término se hace mucho más significativo que estos otros. ¿Es un cuadrado o es por 2? No, n cuadrado. N cuadrado escrito en PowerPoint. Este es n a la 1 y este es n a la 0.
3 por n cuadrado más 5n más 6. 12 por n cuadrado más 1. Entonces nos damos cuenta que estudiando estos polinomios, entre este y este, ¿cuál es más lento? ¿Más lento? ¿Cuál es el peor caso entre este y este? ¿Cuál es más lento? ¿O cuál es más rápido? Más lento me parece el primero. Bien. Acuérdense que siempre que hay una respuesta de dos opciones. Si yo les tiro, por ejemplo, n igual 2, este claramente es más lento. El problema está en que siempre vamos a estudiarlo para el peor caso para n grandes. N grandes son n teniendo a infinito. Entonces, en ese sentido, que yo tenga acá 3n cuadrado más 5n, esta parte se hace despreciable y 12n cuadrado le gana enseguida. No sé, a partir de 1000, ya esto se hace mucho más grande que esto, y 1001 va a ser más grande también, y 1002, y va a haber un n a partir del cual, un n que no es infinito, a partir del cual esto crece mucho más. Entonces, este código que resultó en esta ecuación es más lento que TA1. Pero ¿qué pasa? Al final de cuentas, yo no estoy buscando el valor exacto. Por eso puedo simplificar a partir de un n cuadrado. Este se hace despreciable. Pero también se hace despreciable el 3 y el 12. Si yo quiero decir, chicos, comparemos esto. Y para un n muy grande, esto y estos tienden a crecer de manera parecida. El 12 te hace inclinar un poquito y el 3 un poquito menos. Pero el que manda acá es el n cuadrado. Entonces yo tengo que buscar una expresión simplificada para acotar esto. Esta medida asintótica termina siendo el que manda es n cuadrado. Y el que manda acá es n cuadrado también. Entonces yo busco una función para acotarlo, pero de manera simplificada. Una forma de acotar esto es por n cuadrado, este también por n cuadrado. Las dos son iguales de buenas o iguales de malas. Por más que la ecuación sea distinta, la simplificación para hacer el cálculo termino buscando una función de manera conocida, por ejemplo n cuadrado, simplificada, que me determine el crecimiento para un n grande. De esta manera podemos definir el orden del algoritmo llamándolo como O de n con esta función asintótica que corta, que acota el algoritmo o el polinomio que es determinado exacto por las operaciones elementales que habíamos hecho antes. Para llamar a estas medidas asintóticas de las funciones, tenemos tres. Tenemos la O de orden, que es la que acota superiormente. Siempre vamos a hacer que esta
función O de n acote por manera superada por T de n. O sea, O es mayor a T de n siempre para un n más grande que una cota inicial. Después tenemos omega, que es una cota inferior a T de n. Y después tenemos z, que es una función que acota superior e inferiormente a la función T de n. Siempre que no es estricto, sino que simplificado, el acotamiento va a ser, a ver si lo tengo acá escrito. Acá está. La cota va a estar dado por una constante. Entonces, por ejemplo, yo quiero limitar mi función, es una constante por el orden. Pero esta constante la doy por obvia y no la escribo. Entonces, si yo quiero acotar esto y quiero sacar el orden, puedo decir que esto es n cuadrado. Cuando yo digo que el orden es n cuadrado, quiere decir que t de a1 es menor que una constante por n cuadrado. Esperen que lo vamos a escribir. Es como que se sobreentiende. Yo digo acá esta función. Y escribo el orden de n es n cuadrado. Pero te van a decir, no, pará, profe. N cuadrado no acota superiormente. Lo que pasa es que cuando yo digo O de n es mayor para todo n o igual que un c por n cuadrado. Que en este caso c podría ser, le ponemos 10 o le ponemos 100 y este c siempre va a acotar. Lo que pasa es que no se escribe. Entonces, el orden queda n cuadrado. A grandes rasgos, yo sé que este código tiene un orden de n cuadrado. Si yo lo comparo con otro orden de n cuadrado, otro algoritmo, puede ser que en el fino uno sea más rápido que el otro. Pero a grandes rasgos, yo ya sé que cualquier algoritmo de n cuadrado va a ser mejor que uno de n cubo. Y termino teniendo una simplificación que rápidamente me indica si un algoritmo es mejor que otro o no. Entonces podemos hablar de los órdenes simplificando la constante que tiene adelante porque se sobreentiende que el orden es una constante por esta función nueva que decimos. Pero en verdad verdadera, el orden simplifica el coeficiente de la función para un fácil entendimiento, fácil anotación y poder comparar. Esto es en cuanto al orden, pero también va a pasar lo mismo con la asintótica que lo acota por abajo y la asintótica que lo corta por abajo y por arriba. Ahora lo vamos a ver. ¿Se entendió esto del orden? La vamos a usar mucho dentro de la materia. Es la más usada. Es una función simplificada que me determina la complejidad algorítmica y me lo acota superiormente. En verdad verdadera, termina multiplicando
una constante por el orden que indicamos que termina acotando superiormente. Y todo esto se estudia para un n a partir de un n0. No quiere decir que para todo n, porque puede pasar que en el rango de 0 a 5, acá por ejemplo si yo hubiera puesto n igual c igual 4. Pará, profe, si yo pongo 1 en n, esto no se cumple. Esta le gana al orden. Y eso no puede ser. Bueno, esto es, no sé, para n0 mayor o igual a 10. Hay que calcularlo, pero no vale para... Yo tengo mi función matemática. Supóngase que es algo así. Bueno, a partir de acá, esta es el orden, O de n. Y supóngase que esta crece más así y a partir de acá se va ahí. Y esta es TDN. Entonces, a partir de acá, esta tendencia es irreversible y el orden lo acota. Pero si yo tengo un lapso de n's que no se cumple, esto no importa, es esto de simplificar. Hay un periodo corto al inicio que no se cumple de rajatabla, lo eliminamos, n mayor a n0. Hay una constante que está adelante que termina siendo que no sea estricto, la eliminamos también. Entonces, la notación simplificada se entiende de esta manera. ¿Se entendió lo de orden? Mira, acá estaba el cuadro. Acá tenemos la constante por mi función, que a partir de un n0 es mayor y es irreversible. Bueno, vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer un ejemplo primero. Por ejemplo, el orden n cuadrado es un t de n que tiene orden n cuadrado. 17 por n cuadrado, lo mismo. No importa el 17. El pesado acá es n cuadrado. Entonces el orden, simplificando, es n cuadrado. 8 por n cuadrado más 17n más factores, términos que son menores en la potencia, lo mismo. Esta parte no importa porque mientras sea chico el n, no se estudia. Y mientras sea grande el n, este término va a ser despreciable. Entonces, esto termina siendo n cuadrado. Lo mismo para potencias fraccionarias. Y también pasa para cuando yo tengo 2 a la n, el orden es 1. Orden es n. Tenemos que buscar la función superior multiplicado por esa constante que ni siquiera se anota, pero la más cercana. Porque yo también podría decir que n cuadrado es de orden n cubo. Total, es más chica. Pero el objetivo del orden es buscar
esta función superior, pero la más cercana. O sea, la menor de las superiores. Yo digo que para 8n cuadrado más 17n, el orden es n cuadrado. También es n cubo, n a la cuarta, n a la quinta. Pero el orden, otro de los conceptos que expresa, es yo soy la menor de las mayores. Entonces, esta función solo tiene el orden n cuadrado. ¿Está contenida en n cubo? Y sí. Pero cuando yo expreso el orden de esto, tengo que decir el menor. Bueno, acá tenemos el ejemplo de la constante. El orden, esta función g de n, 4 por n cubo. Esto es más chico que esto a partir siempre de un n estudiado. No vale para todos los n's, pero sí vale para partir de un n0, como estamos indicando acá. Y a medida que voy subiendo la potencia pasa lo mismo. El término que tiene el n más grande es el que determina el orden. Esto está todo muy lindo porque es con polinomios de potencias de n. No siempre va a ser así. Es el caso más simple que estamos estudiando para introducir el tema. Igualmente vamos a mostrar los trucos matemáticos para simplificar los casos de logaritmo, los casos del exponencial, de la e y demás. Bueno, acá un poco de propiedades. Si yo tengo una función f, el orden de f es su orden que acota f con estas salvedades que dijimos. Hay una constante que lo multiplica, que es la menor de todas las mayores. Si el orden de una función f es el orden de g, entonces el orden de f está incluido en el orden de g. Este es menor. Este es significa está acotada por. Si el orden de f es igual al orden de g, sí y solo si f tiene orden de g y g tiene orden de f. A medida que vayamos haciendo ejercicios, vamos a ir viendo los ejemplos para ver cómo se demuestra esto. Si una función f tiene orden de g y g es orden de h, f también es orden de h. Si f tiene orden de g y f tiene orden de h, entonces el orden es el mínimo de g y h. La regla de la suma. Si yo quiero sumar dos funciones, el orden de la suma es el máximo de los dos. Acuérdense que la suma no me afecta el orden. Si yo tengo n cuadrado y le sumo 10n cuadrado, me va a quedar 11n cuadrado, pero el orden termina siendo n cuadrado, porque ya el orden tiene intrínseco esa constante que multiplica. Esto que hablamos acá. Lo del producto, sí, el producto sí afecta, porque n cuadrado por n cuadrado me da n a la cuarta. Y esto del límite
que si el límite de n tiende a infinito, que es lo que siempre tenemos que pensar, para n es grande, lo que venimos diciendo. Entonces, si k es finito, el orden de f es igual al orden de g. Y si k es 0, el orden de g, pero g no es orden de f. Esto es como el marco teórico a todas las propiedades que nos da el orden, pero no es objetivo de la materia demostrar estas cosas como se hacía o se hace en análisis numérico. Se los cuento para que lo tengan, ordenen un poco las ideas del orden, pero el objetivo nuestro es, dado un algoritmo, poder calcular su ecuación y poder sacar su orden. Y con eso tener idea de cómo elegir un algoritmo u otro. Algunos casos son más simples, pero algunos son más complicados, pero todos terminan teniendo una ecuación parecida a algo así. En la práctica después van a hacer 3 o 4 trucos para sacar la ecuación. Y como dijimos antes, todo esto si lo queremos hacer a mano. Si lo queremos hacer, hay un teorema que lo vamos a ver que simplifica absolutamente todo y es como un cuadro de resultados. Si pasa esto, es este el orden. Si pasa esto, es este. Si pasa esto, son 3 casos. Y simplifica muchísimo los ejercicios. Bien, así como hablábamos al principio, los órdenes terminan siendo pocos. O tenemos n cuadrado, o n cubo, o logaritmo de n. Eso es lo que vamos a ir viendo a los que llegamos. Estos, por ejemplo, son los más comunes. Orden 1, una constante, cualquier orden constante, es el más rápido, digamos, el mejor orden a llegar. No importa el tamaño de la entrada, yo siempre tardo 1. Por ejemplo, un ordenamiento, un quicksort, orden por logaritmo de n. Este es un buen orden. Este es el secuencial. Me viene un tamaño de la entrada, lo tengo que buscar. Tardo n. N por logaritmo de n es un poquito más. Y acá ya se empiezan a hacer las asintóticas. N cuadrado, n cubo, no sé por qué le puse x, 2 a la n o n factorial. Este es trágico. Entonces, con estos órdenes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Con estos 8 órdenes son como mucho todo lo que vamos a usar en la práctica. Piense que todos los algoritmos tratan de minimizar el orden. Tratan de llegar acá. No van a poder todos. Van a poder llegar acá, como mucho, o acá. Entonces, dependiendo lo que están haciendo, los ordenamientos por ahí están acá. Dependiendo del algoritmo que están haciendo, la búsqueda secuencial acá, la búsqueda binaria, van a tener un orden. Y dependiendo de ese orden, van a poder elegir uno u otro. ¿Cómo venimos hasta acá? Sé que es mucha teoría, se torna aburrido, pero mi idea es que se queden con el concepto de cómo buscar, dado un código, pasar a la función tdn y de ahí sacar el orden. Va a haber varios casos, hay que practicar, pero esa sería la idea general. Bueno, acá tenemos un ejemplo. Dado un algoritmo, le ponemos las operaciones elementales y después sumamos y multiplicamos. Acá el for son 1000,
acá tengo sumar operaciones elementales, termino teniendo 1001 operaciones elementales, lo cual estamos acá. Es 1000 por 1. No hay un n de por medio. Entonces, mi orden sigue siendo 1. Ahora, en este algoritmo, por más que acá sea un valor grande, siempre es fijo. En este algoritmo, sí tengo un n, y ahí el vector o la cantidad de operaciones se ve aflijada por n, y ahí sí el orden me da n por 1, orden de n por 1, habíamos visto que se multiplicaban. Así que el orden me da n. Si yo tengo dos bucles, esto me hace multiplicar los n de acá por los n de acá. Entonces me queda n cuadrado. Bueno, acá les dejo ejercicios sencillos para poder calcular el orden de estos ejemplos y de estos. De este hagan un par, uno. Si sale fácil, ya pasen a estos. Estos son más trabajosos. Y la guía de ejercicios del... Yo le subí todo esto. Sigo sin entender qué significa sin mayor, no sé qué valor. Y acá le dejé otra guía de ejercicios. A ver. No, este es lectura por teclado de C++. Me quedó, como hasta el cuatrimestre pasado era C++, este es lectura por teclado de C++. La idea es que esto gasta una operación elemental. Es como el leer de Java, pero en C++. Lo voy a anotar para cambiarlo. Bien. Bueno, vamos a ver algoritmos recursivos. Que es otro capítulo de la complejidad algorítmica. Así como tenemos una bifurcación con un if, un algoritmo recursivo tiene como una bifurcación. Voy llamando distintas veces o como un ciclo. Y eso termina dándome un orden. Acá vamos a ver varios métodos para poder solucionarlo. El método de expansión, cómo escribir la ecuación de recurrencia y el teorema maestro, que es el teorema que nos va a simplificar todo. Alguien se encargó de hacer un teorema que soluciona todos los casos. Un algoritmo recursivo, este también está escrito
en C++, así que puede ser que varíe un poco, pero léanlo como pseudocódigo. Tenemos un vector de entrada y este es la búsqueda binaria. Si me pasé del pivot inferior que el superior, devuelvo -1 que no lo encontré. Si no, hago el pivot a la mitad. Si no es la media, busco el mayor con la otra mitad del vector o busco la búsqueda binaria con el menor con la primera vector del vector. Esto lo que hace es un problema que yo tengo de n, la primera vez que llamo a búsqueda binaria, lo parte a la mitad. La segunda vez que entra al ciclo, si no encontró, lo va a partir a la mitad. O sea, cada vez que llama recursivamente, el n, que es el tamaño del problema, se parte a la mitad. Acá lo separamos. Si el if a una operación elemental, devolver 1 a una operación elemental, dividir una operación elemental, comparar una operación elemental. Si yo tengo que llamar a la primera mitad, o a la segunda en este caso, ya el problema se divide en dos. Es la mitad del tamaño del vector original. O en este caso también, uno u otro. Entonces tenemos las operaciones elementales más el t del n dividido 2. Porque el tamaño de este vector es la mitad del tamaño del vector original. Entonces la ecuación que vamos a expresar, todo esto nos queda de orden 1, por la suma de órdenes. El tamaño del polinomio que vamos a hacer es que t de n es igual a t de n sobre 2 más 1. Esto es recursivo hasta el caso de que n valga 1 y devuelvo 1, que es la operación. Entonces yo pude dibujar la ecuación de este algoritmo en base al largo del vector que se llama recursivo. Entro con n, le sumo n sobre 2. Porque sea cual fuera de estos dos casos que llame, mayor o menor, tengo que elegir el peor, los dos son iguales, es n sobre 2. Lo divido acá por 2. Esta ecuación nos representa el paso previo a buscar el orden. Yo ahora tengo que buscar el orden de esto. ¿Cómo hacemos? Si lo dibujamos en iteraciones, la primera vez voy a llamar con el vector de n. La segunda vez voy a llamar con el vector sobre 2. La tercera vez la voy a llamar con el vector sobre 4. Hasta que un día llame con todos unos. Hasta llegar al 1 va a ser logaritmo de n niveles. Este árbol que se va formando es logaritmo en base 2, porque yo voy dividiendo en 2, de los n niveles.
Yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, hasta llegar a n. Cuando llego a n, llegué a 1. Entonces, el orden de este algoritmo recursivo es logaritmo de n. Y nosotros nos fijamos en nuestras funciones de órdenes. Estamos acá. O sea, la búsqueda binaria está a un paso de ser orden 1. ¿Hay alguna búsqueda en un vector que tenga menos de logaritmo de n? O sea, la búsqueda binaria está entre los mejores buscadores. La búsqueda secuencial era orden n, como habíamos visto al principio de la clase. Y ahora encontramos un algoritmo de orden n, de tamaño n, que el orden es logaritmo de n. Entonces, comparando la búsqueda secuencial contra la búsqueda binaria, podemos fundamentar que la búsqueda binaria tiene un orden mejor. ¿Me escuchan? Sí, sí. Ah, ¿me congelé yo en la imagen? Sí, Ah, bueno. no pasa nada. Se murió la cámara. Sos ventrílocuo, no sé cómo Cosa se que dice. me van a decir en el departamento que puse una grabación. Bueno, son las 20:08, así que del 23 del 10. Estamos en vivo. Entonces tenemos un algoritmo y un ejemplo de otro algoritmo que hace lo mismo, buscar, y tiene otra implementación y otro orden. Entonces, ahora podemos comparar el algoritmo de búsqueda secuencial contra el de búsqueda binaria y logramos fundamentar el de búsqueda binaria es mejor. Acá tenemos el del factorial. El del factorial, si n es 0 o es 1, devuelve 1, es la multiplicación de un número por el anterior, por el anterior, por el anterior. Y si no, devuelve n por n menos 1. La multiplicación es de orden elemental 1, pero voy llamando otra vez al valor. Supongamos que el valor, las iteraciones es, si tenemos el factorial de 10, es 10 por la de 9, por la de 8, por la de 7. Se llama 10 veces. El tamaño de ese vector que estamos indicando viene dado por n, que es el tamaño de las veces que voy a llamar. Y le voy restando 1. Entonces, t de n es el t de n menos 1 más 1. Y el caso inicial lo sacamos si n es igual a 0 o 1. Y con esto calculé mi función. Ahora nuevamente, si hacemos el dibujo, n, n-1, n-2, n-3, hasta que llego a todos unos, esto lo voy a tener que hacer n veces. Entonces, mi cálculo de orden me va a dar n. ¿Se va entendiendo cómo vamos llegando al orden? Este método de dibujar
las iteraciones, me dice la cantidad de veces que iteré. El segundo de los métodos, que es el método de expansión, de los 3 que nombramos antes, es reemplazar en n un n-1. Entonces, n-1 va a ser n-1 es igual a n-2 más 1. Y este n-1 lo reemplazamos arriba. Entonces, t de n es t de n-2 más 2. Esto lo metemos acá. Lo volvemos a repetir. Y el t de n me quedó t de n-3 más 3. Pero esto lo repetimos hasta el iésimo caso. O sea, t de n es t de n-i más i. Ahora tengo que elegir un i que me convenga. ¿Cuál i me conviene? N. Entonces, t de n menos n es t de 0, que el t de 0 lo tenía. T de 0 es 1 más n. Cuando esto tiende a infinito, esto tiene orden n. Este método de reemplazar el n por n-1 así hasta el n-i se llama el método de expansión. Es la segunda forma de calcular el orden de un algoritmo. A veces en el final pedimos usar el método de expansión, usar el método gráfico, usar el teorema maestro, o que ustedes elijan cualquiera. O a veces le decimos calcular por 2 métodos y les tiene que dar igual. Esa es la idea de los distintos métodos. Yo hago el método de expansión de factorial, me da O de n. Acá también me tiene que dar O de n. Acá tenemos un método de ordenamiento. También es recursivo. Y vuelve a llamar a... Es recursivo iterativo. Tenemos un vector de tamaño n y acá tenemos los recorridos. Si el pivote es menor, buscamos la primera mitad y si no, en la segunda mitad. Calculamos el valor del pivot y si no, llamamos con la parte superior o con la parte inferior. Acá me parece que falta el algoritmo. Está solo la función de intercalar. Se ve que me quedó acá abajo la función de merge sort. Intercalar está bien. Con este gráfico podemos ver que tenemos operaciones elementales, pero tenemos 2 de tn dividido 2 y el intercalar más n. Entonces, cuando hacemos la ecuación, nos queda la ecuación del merge sort. T de n es
2 de tn sobre 2 más n. Que sería esta. Por eso acá tenemos 2 por de tn sobre 2, que es la mitad. Y acá por n. Si hacemos todas las iteraciones, nos queda que es logaritmo de n. N veces. Y si acá hacemos la ecuación de expansión reemplazando, cuando reemplazamos, tenemos que buscar no el n-1, sino el n sobre 2. Entonces reemplazamos el n sobre 2, nos queda n sobre 4. Todo esto lo reemplazamos en la ecuación original y nos queda que t de n es 4 de tn de 4 por 2 más 2n. Así hacemos hasta el 10º paso, donde nos queda que t de n es igual a 2 a la i por t de n sobre 2 a la i por i por n. Tenemos que buscar un i que nos resuelva todo esto. Logaritmo en base 2 de n. Lo que hace esto es el i lo baja, entonces nos queda un n. Y el 2 a la i nos queda logaritmo de n. Entonces el orden es n por logaritmo de n. Y pudimos calcular de otra forma el mismo orden del merge sort. Bueno, vamos a cortar acá para no... Y esta parte la dejamos para el miércoles que viene. Y vamos a resolver un par de consultas que me hicieron. Y si me quieren hacer más. Hasta acá vimos el concepto de orden. Cómo buscar el orden de una ecuación, de un algoritmo. Y también de un algoritmo recursivo. Y poder comparar la velocidad de un algoritmo versus otro a través del orden. Algunas propiedades del orden y poder resolverlo gráficamente o por la ecuación de recurrencia y nos falta por el teorema maestro. De lo que vimos hasta acá, ¿se entendió? Sí, hasta acá bien. Bien. Tengo ahí una consulta en el mail, si me quieren consultar otra cosa, si no, arranco con la consulta que me hicieron en el mail. Bueno, de este parcial, implementar el buscador de noticias y plantear un poco este ejercicio. ¿Alguno lo hizo? Yo creo que sí lo hice. El tema es que. El tema es que. Perdón por la musiquita. Tendría que compartir pantalla. Bueno, Ok. Ahí se me está abriendo el Eclipse.
De todos los ejemplos que hay, ese es el más larguito, ¿no? Porque tener varios métodos. Sí, hay dos listas, ya veo que Yo en a medida que buscador, se me van acabando los parciales fáciles, voy buscando los parciales más difíciles. yo buscador de noticias lo vi directamente como un ejercicio de listas. No lo pensé como un ejercicio de complejidad. A ver, busca noticias, compartir si querés, Ahí Busca noticias de va. aquellas noticias que tengan asociado al menos dos categorías dadas en con categorías y que no tengan ninguna en sin categorías, teniendo un mínimo de categorías. Bueno, entonces... Uy. Ah, mira, ahí tengo. Entonces, yo tengo acá estructuras. Si querés maximizar el Eclipse, Vale, buena idea. Qué raro, creía haberlo hecho. A ver. Ah, mira, categoría. Bien. Noticia existe. ahí te conviene hacer un paquete por cada ejercicio. Así no se te junta todo. Puede ser. Mm. Mm. Busca con control G donde está noticia. Toca noticia. Hacele clic ahí donde dice Public Class Noticia. A noticia. Para, acá. Ahí. Control G, a ver. Y ahí te dice dónde lo usaste. Sí, ¿y eso qué tiene que ver con buscador de noticias? Que no lo tenés referenciado. Mm. Tal vez si lo refresco. A ver. Si no, Control Shift F y poner buscar noticias. Control Shift F. Arriba se va a poner Search. File. Arriba en el menú. No, ahí asterisco.class. Bueno, asterisco.java, perdón. Y arriba, come corto. Noticia. Y arriba noticia. Ahí está. Acá está. Era filtro de noticias. Ah, creo que al final hice otro totalmente distinto. Básicamente no era un buscador de noticias y un filtro de noticias. Por eso, Bueno, ahí tenemos muchas cositas para charlar. A ver, alguien opine y diga qué haría para mejorar esta situación. Si esto funciona o no funciona y por qué. Bien, Alexis, uno que me escuchó. Modularizar. Modularizar es como una regla que ya viene por decir que estamos haciendo un TDA. Es lo mismo que la pre y la post, encapsulamiento. Una para memorizar fácil, modularizar es un solo while por método. Fíjate las estructuras de cómo yo soluciono, o los ejemplos que hicimos, no ahora, sino después, cómo solucionamos. Siempre es un solo while, las condiciones con el if y agregar o no al resultado.
Y después, ¿qué otro problema ven acá? Yo creo que remover recibe una posición y no una noticia. Vamos a decir el problema. Busca noticias, aquellas noticias que tengan asociadas al menos 2 categorías y que no tenga. ¿Y por qué remover? A ver, si ese es. El ejercicio que resolvió era otro parecido de noticias, pero había sí, que puede remover. ser. Era. Este era buscar noticias. Bueno, si querés Alessio, mandámelo por mail o mejorar. ¿Entendiste lo que tenés que mejorar? Que solo se puede hacer un while por método y. Que igual la regla no es un while por método de manera caprichosa. La regla es modularizar. Una de las formas de darse cuenta es un solo while por método. Lo mismo que ahí te falta, vos entregás eso así y te falta el pre y post condición, Eso. validar los parámetros. Todo hay que respetar todo lo de TDA que veníamos viendo. Pero bueno, probalo, hace todos estos cambios y hace el main de prueba para ver si funciona o no. Porque una de las formas de ver la lógica si funciona es que hagan el main de prueba, aunque sea en etapa de estudio. Después en el parcial por ahí se lo piden o no. Pero hace estos cambios, practicalo, es el main, probalo y cualquier cosa me lo mandás y lo seguimos viendo. Ok. A ver, Alexis, para compartir el tuyo. Hola, profe, ¿se me escucha? Ahí volví, un contratiempo. ¿Abriste? Sí, ahí lo pasé. Estoy compartiendo. Bien. Bien, pre y post, validación. Yo a este le metí 4 métodos, tipo hice así, seguidos. Tipo fui pasando. Y Bueno, a ver. Noticia null. sí, acá valido que los datos no sean nulos. Igual. Después, Este es remover. sí, No es este el para que. remover. Bien. Es otro parcial. ¿Qué te decía el de remover? Decía remover las noticias, remover de la lista de noticias aquellas que tienen todas las categorías dadas en la lista de categorías. Bien. Y acá validé que los datos no sean nulos. Inicié el cursor de las noticias Bien. que me dieron. Avancé el cursor y después hice un if y lo pasé a una función, la noticia y las categorías. Y Lo a que no la estoy función. seguro si remover se puede remover mientras estás con el cursor. Hay que ver eso. Si no, hay que aguardarlos en otra lista y después ir sacando todo eso. Tendríamos que ver la implementación de remover, que no me acuerdo. Tipo de guardar las que sí, ponele. Guardar. No, guardar las que no en una lista temporal. Después Y recorrer después. la lista temporal e ir sacando.
No me acuerdo si remover te acepta la noticia y si remover en concurrencia con el cursor afecta en algo. Habría que probarlo. Ahí la implementación de remover, ¿qué hace? Ahí está, toca F3, nos dice remover, F3. ¿Cómo? Toca, hacerle clic ahí y toca F3. De valor. ¿Ves? Ahí el cursor te lo rompe todo. Ah, no, pero este es un siguiente cursor. Creo que no lo rompe, ¿no? Por esto. No, porque se llama cursor, pero es otro. Pero al sacarte el... ¿Ves que dice remover posición? Sí. Anda a donde dice remover posición. F3. Ahí ves, te pone el cursor en null. Entonces te resetea todo. Entonces sí, rompe todo. Rompe todo. No se puede. Hay que Entonces, guardarlo en una lista temporal. Creo que justo en el otro parcial, Lucas, el que me preguntó esto, pasa lo mismo. Así que ahí no puedes remover directo. bueno, listo. Entonces. Eso ya está. Y después la otra que no veo es una... A ver, anda a notificación. Contiene categorías. ¿Qué parte? Al método noticia contiene categorías. Este. Bueno, ahí lo que podías hacer para una más rápida validación, ¿qué sería? ¿Qué hacíamos? En algunos parciales cuando, en vez de preguntar una por una, ¿qué pasa si la noticia tiene Menos categorías? Claro, ¿qué pasa si noticia tiene una categoría y categorías son 10? Sí. No, lo podés hacer adentro del método, comparar con el tamaño. Si el tamaño es menor, return false. Chao. Sí. Sí, está bueno eso. No lo Entonces había ahí, pensado. esa es otra de las cosas que me preguntaba Lucas. Bueno, ahí if noticias get categorías punto longitud menor a categorías longitud. Ahí, claro, ahí. Sí. Le agregaría. Tiraría una excepción también. O no. No, Devolvería. return false. Return Sí. false. Si ya sabes que es menor, quiere decir que no las contiene todas. Bueno. Bien. Bueno, entonces comparto Dale. este parcial que buscador de noticias, tengo que poner una lista. Busca en noticias aquellas noticias que tengan asociadas al menos 2 categorías dadas en concategorías y que no contengan ninguna de las de sin categorías, teniendo un mínimo de categorías. Devuelve una nueva lista con todas esas. Fíjense con los paquetes cómo ordenamos.
Bueno, vamos a poner categoría. Noticia. Y buscador de noticias. Lo hago rápido. Ahí quedó. Pero en la clase correcta, ¿no? Bien, y acá. Para noticia. Recibe una lista de noticias. Con categorías. Bien, creamos una lista temporal. Y esto es lo que devolvemos. Buscamos en noticias aquellas noticias que tengan asociadas al menos 2 categorías dadas en concategorías. ¿Cómo empezarían esto? Validando, ¿no? Bien. Después. Recorriendo noticias, ¿no? Perfecto. Y ahí ya podés empezar a modularizar si querés. Bien. ¿Y qué nos falta? Y acá vienen el if. ¿Y qué contiene el if? Aquellas noticias que tengan asociadas al menos 2 categorías dadas. Y que no tengan ninguna en sin categorías. Lo más fácil de ¿cuántas condiciones hay? 2, ¿no? 1, 2, Ah, sí, puse 3. 3.
Entonces, acá tenemos que decirle que categorías, que tamaño mayor o igual que cantidad mínima. And. Acá tenemos que hacer que la noticia contiene categorías. Entonces, ¿cómo hacemos ahí? Te creas el método con categorías, podría ser. Acá el truco que se espera en este parcial. ¿Esto es distinto a esto? No, en la lógica es la misma. Tenés que recorrer Entonces, la ¿cuántos lista. métodos tengo que hacer? Y en el caso, la respuesta sería un método común o uno para cada uno. La mayoría hace uno para cada uno. La implementación es prácticamente la misma. Cambia un toquecito. Ahora, ¿cómo hago para que ese toquecito que cambia quede afuera? Esto tiene que ser mayor a 2. Y este tiene que ser igual a 0. Ahí funcionaría. Entonces ahí Y ahora vamos. se simplificó. Este método, ¿cuánto les sale hacerlo a ustedes? No. Contar categorías es, che, Sí. recorro este, me fijo bajo un nivel y hago otro método y cuento este. Lo difícil de esto es darse cuenta de simplificar acá. Siempre lo difícil de todos estos ejercicios es este if. Más allá de lo que vimos recién es validar, modularizar, pre y post. Eso ya tiene que estar como el paquete. Son todas cosas que tienen que tener de base para todos los ejercicios porque todos te vean. Pero más allá del ejercicio de listas, el truco está en este if. Una vez que yo planteo este if lo más correcto posible, ya simplifico, hice el dividir y reinarás. Esta condición es la primera, que es la más fácil. Esta y esta son iguales, implemento una sola, pero reutilizo. Y este problema de contar, dado una lista de noticias con las categorías, contar las categorías coincidentes, es un problema mucho más fácil ahora. Pero es otra vez, este if, planteamos este if correcto y nos soluciona el problema. Este se los quería mostrar porque mandaron la duda por mail y tiene el truco este de separar y resolver en el mismo método. Si lo hacen en dos métodos distintos, no pasa, no es tan grave. Se los voy a marcar. Pero el tema es el tiempo.
hasta que se dan cuenta del if, implementan los 2 métodos, todo va a llevar más tiempo. Con práctica de este tipo de ejercicios, ya tienen un tip para cuando la cosa es muy parecida en el filtro, automáticamente pensar en un método coincidente. ¿La cantidad mínima de categorías qué es? La cantidad mínima de categorías que tiene que tener el resultado. Ajá. O sea que el tamaño del resultado, yo te digo 10, no puede pasar una noticia con 5 categorías. ¿Está? Está. Bueno, les dejo este parcial. Y termínenlo. Y me lo pasan, yo lo corrijo y lo pego acá. Por cierto, ¿viste que ahí usaste lista noticias igual lista circular noticia? Me gustaría... No, esto es lista, porque usé la otra. Usé la clase de la semana 8, usen la semana 7 ustedes. Oh, ok. No se compliquen con eso. Muchas gracias. Una consulta. Sí, La validación en este caso sería que noticias con categorías sin categoría se anula y que esto positivo. además, claro, ¿no? Cero positivo. Y que con categoría y sin categoría no esté vacío tampoco, ¿no? Porque, Sin categorías puede ser que esté vacío. Con categorías tiene que tener por lo menos 2. claro, Porque si tiene una, ya no, ninguna es válida. En este caso lo que podías hacer es si tiene que no sea nula, que es un error, pero si tiene menos de 2, devolver esta lista vacía y chao. No sería un error, sería imposible encontrar algo. Pero si es nulo, ahí sí, llegó un error y hay que avisar. ¿Alguna otra duda? ¿Con el TP cómo van? Bien. Ah, bien. Ya tienen bitmap, tienen el tablero en 2D. Después la semana que viene vamos a hacer, o mañana. Ah, mañana podemos hacer. Mañana podemos hacer algo de carta con herencia. Sí, el bitmap está bueno. Algo de carta con herencia, así les damos ideas para copiar. Sí, igual ahora que empezamos con el parcial, el TP lo vamos a entregar a mediados del mes que viene, así que tienen unos días. Estamos en la semana 10. Bueno, terminen este ejercicio y nos vemos mañana. discúlpame, te puedo hacer otra consulta que tenía Sí, que anotar. El ejercicio de memoria va a ser parecido a lo que vimos las primeras clases, ¿no? sí, el simplón, no es el complejo que está subido. Ah, y Ahora va a con ser... Java se simplifica un montón la memoria. mm, y vamos a tener que hacer tipo como hicimos en su momento, hacer el cuadrito, El heap cuadrito de stack. heap, stack y los tipos de datos. Ah, listo. Perfecto. Bueno,
Nos vemos mañana. Estén atentos al campus, porque yo no sé si llego 7, 7 y cuarto mañana. Así que les voy a avisar por el campus. Y apenas alguien lo lea, avisen en el WhatsApp, por favor. Si se conectan a las 7 y no estoy, espérenme un toquecito. Está bien. Y nos vemos mañana. Bueno, nos vemos. Saludos.